Hola, ¿cómo les va a todos? Mi nombre es Germán Pegalacere, soy docente de Físico-Química y vamos a continuar con los contenidos de Química del Seminario de Ingreso de la UTN, Facultad Regional Rafaela. Vamos a comenzar con el capítulo 5, donde vamos a hablar sobre la tabla periódica, y eso después nos va a servir como conocimiento para poder interpretar lo que se denomina formación de compuestos. Entonces ahí vamos a aprender a formar compuestos químicos en base a una serie de reglas, y eso después nos va a servir para reconocer los compuestos químicos, la fórmula, asociarla con el nombre y escribir reacciones químicas en forma correcta. Bueno, con respecto a la tabla periódica, es un elemento que a ustedes les va a servir, la van a utilizar mucho para obtener información. Tiene un ordenamiento donde los elementos están ordenados por el número atómico creciente. El número atómico se simboliza con la letra Z mayúscula. Ese número atómico es la cantidad de protones o cargas positivas que hay en el núcleo del átomo. Está formada por grupos, que son las columnas verticales, y por períodos, que son las filas horizontales. Los grupos se van a identificar con las letras A o B y un número romano, que indica un número de orden. A su vez, los elementos que están dentro del mismo grupo van a tener propiedades químicas similares. A su vez dijimos que el hecho de identificar como A o B a los distintos grupos nos va a indicar a su vez que los grupos que comienzan con la letra A se van a denominar representativos, y los que comienzan con la letra B se van a denominar de transición. Algunos grupos van a tener nombres propios, porque por su importancia tienen un nombre característico, otros no. Por ejemplo, el grupo 1A, que es el primero que está a la izquierda, se denomina de los metales alcalino-térreos. Perdón, de los metales alcalinos. De ahí tenemos que eliminar de ese grupo o no tener en cuenta el hidrógeno, porque el hidrógeno es un no metal. Ustedes lo van a ver cuando visualicen la tabla periódica, porque está pintado de un color distinto. El grupo 2A son los metales alcalinos térreos. El grupo 6A, que es el anteúltimo a la derecha, se denominan halógenos, y el grupo 8A son los gases raros, nobles o inertes. Bien. Bueno, los períodos. Hablamos de los grupos, que son las filas, las columnas verticales, y ahora vamos a hablar de los períodos, que son las filas horizontales. Se van a identificar con números arábigos. Son los números comunes que estamos nosotros acostumbrados a utilizar. Por ejemplo, tenemos el periodo 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7 generalmente son lo máximo que llega. Bien, ¿qué pasa con los elementos que pertenecen al mismo periodo? Tienen propiedades químicas que van variando progresivamente a medida que nos movamos hacia la izquierda o hacia la derecha. Por ejemplo, si yo arranco el periodo 4, por así decirlo, donde empieza el potasio, acá empezamos por un metal, que es el potasio, y a medida que nos movemos hacia la derecha, dentro de la misma fila o periodo, vamos a llegar a compuestos que dejan de ser metales de a poquito a medida que avanzamos y pasan a ser no metales, ¿sí? Para terminar en el gas noble, que es el criptón. Bien, en la parte inferior de la tabla existen dos filas que están llamadas elementos de transición interna. Se dibujan así aparte para que la tabla no quede muy larga y sea más fácil de manejar. Si no, yo tendría que poner estas dos filas o dos periodos a continuación de
el lantano y el actinio, es decir, por acá, y nos quedaría una tabla muy extensa. Entonces por eso se dibujan abajo. Bien, si ustedes ven lo que yo les comentaba recién, acá tenemos el grupo 1A, que son alcalinos, pero como el hidrógeno no es un metal, entonces va a estar pintado del color de los no metales, que es amarillo, y los no metales están acá. Después tenemos los alcalinos térreos, que está en violeta, los elementos de transición en gris, los metaloides en verde, los no metales en amarillo, los gases nobles en marrón y los elementos de transición interna en distintos tonos de rojo. Bien, ahora vamos a analizar el carácter metálico de los elementos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que nosotros para formar un compuesto nos va a interesar si un elemento es metal o no metal. Básicamente eso es lo único que nos va a interesar. Después más adelante vamos a ver qué comportamiento tiene un metal y un no metal desde el punto de vista químico. Pero por ahora necesitamos saber si es metal o no metal porque va a reaccionar de distinta manera. Bien, entonces acá en realidad nosotros lo dividimos en tres categorías: metales, no metales y metaloides. ¿Qué serían los metaloides? Van a ser elementos que están situados entre los metales y los no metales, que forman una diagonal entre ellos y que tienen propiedades intermedias entre los metales y los no metales. Quiere decir que en algún momento, frente a un compuesto, van a reaccionar como metales y frente a otro como no metales. ¿Cuáles son ellos? Bueno, los que están marcados acá: el germanio, el antimonio, el polonio, el silicio, el arsénico, el teluro. Bien, ¿cuáles son los no metales? Bueno, los no metales son los que están a la derecha de una línea quebrada que aparece acá y que ustedes lo veían en la gráfica anterior. La línea quebrada sería la que separa el amarillo del verde, que nace en el boro y también en el astato, es todo como una escalita. Entonces todos los elementos que están a la derecha de esa línea quebrada son los no metales. Y todos los que están a la izquierda los vamos a considerar metales. Bien, básicamente eso es lo que vamos a hacer como para simplificar un poco las cuestiones, ¿sí? Entonces, a la derecha de la línea quebrada, no metales, y a la izquierda, metales. De esa manera nos va a resultar más fácil poder saber cómo se comporta cada elemento para poder después establecer cómo reacciona. Acá lo tienen pintado en colores: los metales en un naranja más clarito, los metaloides en un naranja más oscuro, y los no metales van a estar en el color amarillito. Bien, ahora vamos a hablar de lo que respecta al diagrama donde están representados los distintos compuestos. Yo hacía diferencias en función de si un elemento era metal o no metal precisamente por esto. Porque si es un metal, va a reaccionar con oxígeno y va a formar un óxido. Pero ese óxido va a ser un óxido básico. ¿Por qué? Porque después ese óxido básico, cuando reaccione con agua, va a formar un hidróxido o una base. De ahí viene lo de óxido básico. En cambio, si es un no metal y reacciona con oxígeno, va a formar también un óxido. Pero ese óxido va a ser ácido, porque cuando yo le agregue agua va a formar un ácido oxigenado, o también llamado oxácido u oxoácido. Bien, a su vez después también tenemos que tanto metales como no metales pueden reaccionar con hidrógeno y formar hidruros. Nosotros solamente lo tenemos en cuenta eso en el caso de los no metales, porque esos hidruros después van a llegar a la formación de sales, que es lo que a nosotros nos va a interesar. En el caso de los metales no sucede eso, o sea, se forma el hidruro pero no llega a formar la sal, por eso no lo contemplamos en este diagrama. Bien, entonces dijimos que el no metal en presencia de hidrógeno forma un hidruro no metálico. Ese hidruro no metálico generalmente es un gas, que al disolverse en agua va a formar un hidrácido. Ese hidrácido puede reaccionar con hidróxido para formar sal más agua, de la misma manera que un oxácido
lo puede hacer con un hidróxido. ¿Qué diferencia va a haber si el ácido es oxigenado o no oxigenado en la reacción con hidróxido? Bueno, básicamente, si yo tengo un hidróxido y un ácido oxigenado, voy a formar una sal oxigenada más agua. En cambio, si yo tengo un hidróxido y un ácido no oxigenado, como un hidrácido, se va a formar una sal no oxigenada. Y siempre se va a formar como subproducto el agua. Bien, ¿cómo se combinan los elementos? Bueno, generalmente se dice que se combinan en función de las distintas valencias que poseen. En algunas tablas figura el estado de oxidación en lugar de la valencia. Es algo muy similar. La diferencia es que la valencia no tiene signo siempre positivo y el estado de oxidación puede ser positivo o negativo. Negativo si el elemento toma electrones, porque los electrones tienen carga negativa, y es positivo si los pierde. Bueno, esa es la diferencia. El estado de oxidación tiene signo y la valencia no, pero el número es el mismo. ¿Y qué es la valencia de un elemento? Bueno, la valencia es la cantidad de electrones ganados, perdidos o compartidos para formar una unión química. Entonces el número de valencia se puede obtener en la tabla periódica y a nosotros nos va a dar, nos va a indicar la relación en que se combinan los distintos elementos. Bien, con esto ya tenemos un panorama bastante mucho más claro y tenemos los conocimientos necesarios para empezar a desarrollar en los próximos videos cómo son las reacciones de formación de los distintos grupos de elementos químicos que aparecen acá. Bien, nos vemos entonces en el próximo para comenzar con la formación de óxidos. Gracias por su atención.